Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Dimas mantiene su política migratoria. Gobierno de Aruba presenta nueva política de terrenos. Buque de la Armada ARC 24 de Julio de Colombia está de visita en Aruba. Atentado con camión bomba en Tibú, en Colombia. Falla en transmisión durante el gol de Argentina se vuelve viral. A esta hora y como todos los días, me place darles la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente viernes y que se listen para tener el mejor fin de semana. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con una reciente entrevista que tuvimos con la directora del departamento de Dimas, la señora Katy Pasquel, que no solamente dio a conocer la información sobre las políticas migratorias que continúan siendo las mismas, específicamente hablando de aquellas personas que ingresaron a la isla en embarcaciones ilegales, pero también se refirió a un tema importante, y es que, por ejemplo, hay personas que pueden ser especializadas para tener cierto tipo de trabajos, pero sin embargo, si se encuentran en Aruba, no pueden recibir este primer permiso. Ano passado, nós adrai projeto ng Junto para Progresso, qual consiste de 4 fases. Fase 1 tawatap é unang kutata ting donador de trabalho. Aí Aruba prometo 1 de julho de 2025 de maneira legal, dus via aeroporto. E tawata afgekaderd quem não se e quem não nolo por a haya. Nós adrai também é de família, estudio, kutata fase 2. E flex, kutawata é unang kutata mais com 5 anos na Aruba, kutata fase 3. E 4 tawata é permiso bobo bisa puente, brug. Kung sa duna na persona ng kumesong ko sa Diega Aruba Promeco 1 de julho de 2025 e no momento ainda não está tendo donador de trabalho. Esse aí tá quadro, scope que nós haya para trabalhar com ele e fim de ano, hora que a volta, mas certamente anunciar que fase na acaba 1 e 4 met name, 2 e 3 está sigue vigente e tem esse aí também a comunicar que quando passa que grupo que vai me mencionar. Persona nang ko adrenta de maneira não regular, dus ko adrenta de exemplo ko buta duna ko barquito, ta persona nang ko ahaya e oportunidade para abandonar Aruba e vai ng país back e for di enang bolo para solicitar se eventualmente tem vacatura na Aruba e etapas dentro de scope novo de manejo estipular. Kiko te scope novo? Scope novo tawata ko ainda stop riba me permiso aqui da vigente para 2026, pero tem sim uma lista de profissional e of estudio nang ku taduna excepção riba parte de stop de primeiro permiso, pero esta ku condição também ku bolobing de exterior. E parte esta hopi importante nós tawak ami ku ta firma permiso nang tawak diariamente kumiting ku firma hende nang ku ta qualificar para uitzondering, pero ta na Aruba. Então, não somente é uma quadrenta via barco, mas depois de 1 de julho de 2025, aqui para vir a Aruba como turista e a queda. Então, não lo qualificar, se não está no exterior, para vir a Aruba com um VTA e fazer um permisso. Esta é uma transição, nós compreendemos que tem viagem ainda não está compreendendo, nós não se queda repetir. Esta condição por haya permiso, pero por lo menos está de exterior e vim a Aruba no momento enang. Se você qualificar para de uitzondering ng patrabaho. Dus ita não tem fase na novo para lo qual a regularização, se na acaba, se na tauta aya passar. Se lo qual a queda e tauta existir por meio aya passar acaba ta sum de mucha nang. Na 2017 nós draaien proyecto o bisa Dreamers e depois essa ela queda como hartheidsclausule de nos manejo. E esse nos está encorajar a turma maior para regle permiso de nayunang na hora, mas se não hasi esse elo perjudicar de diferente maneira, pero se nos consta que mucha su maior no a percurar pedem e período e ela bem hopião, ainda esse sí a queda vigente. Esse nos chama hartheidsclausule. Cambiando de tema, el ministro René Gerdey junto con el DIP recientemente tuvieron una conferencia de prensa en donde hablaron de temas importantes, entre ellos lo que trata otorgar los terrenos, y este manejo tuvo un cambio. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta la siguiente información. El
ministro de Vivienda, Infraestructura, Servicio de Telecomunicación René Gerdey presentó una nueva política para la asignación y el uso de terrenos destinados a la construcción de viviendas en Aruba. Esta iniciativa busca modernizar el sistema actual, haciéndolo más justo, transparente y eficiente para responder a la creciente demanda de viviendas y a la limitada disponibilidad de terrenos. La nueva política permitirá un uso más flexible de los terrenos, facilitando el desarrollo de proyectos residenciales, apartamentos y otras soluciones de vivienda más compactas. Además, amplía de 30 a 60 días el plazo para que los solicitantes presenten la documentación de financiamiento tras obtener una prerreserva de terreno. En los cambios también se establece que para terrenos de hasta 500 metros cuadrados, las viviendas deberán tener una superficie mínima de 60 metros cuadrados. En terrenos más grandes, el porcentaje máximo de construcción se reduce del 30 al 20% con el objetivo de preservar más áreas verdes y promover un desarrollo urbano sostenible. Asimismo, el gobierno implementará medidas para evitar la especulación y el uso comercial de los terrenos públicos, priorizando que estos sean utilizados para brindar vivienda a las familias arubianas. También se establecerán restricciones para la transferencia de terrenos y viviendas, especialmente hacia personas que no residan en Aruba. Con estas reformas, el gobierno reafirma su compromiso de ofrecer más oportunidades de acceso a la vivienda, fortalecer la transparencia en los procesos y garantizar un uso responsable del suelo, trabajando en conjunto con la comunidad para que más familias puedan cumplir el sueño de tener vivienda propia. Aruba recibió esta mañana la visita del buque ARC 24 de Julio a nuestra isla. Allí no solamente estuvo presente el Consulado de Colombia, pero también distintas autoridades gubernamentales de la isla, dándole así la bienvenida a esta visita que se estará desarrollando en conexión con el Día de la Independencia el próximo 20 de julio. Para nós, o momento aqui é momento também para mostrar solidariedade entre Aruba e Colômbia. E a comunidade colombiana na Aruba uno que está sumamente participante no desenvolvimento de Aruba. Em cada faceta de nossa comunidade, nós mira talento, nós mira energia, nós mira devoção colombiana, ajuda a construir nosso país e está aqui durante décadas. E no momento na China, nós vamos mostrar também, não unicamente nossa hospitalidade na barco China, mas mostrar também o calor que existe entre o povo de Aruba e o povo de Colômbia. E está aqui momento justo China, em companhia com o Consul General, mas em companhia também com a comunidade de Colômbia na Aruba. Sumamente contente de porta aqui para receber o barco e para celebrar durante o fim de semana aqui também. El día 20 de agosto, el Día de Independencia de Colombia, el Día Nacional, también la comunidad también juntos para celebrar el hecho que un país, de manera Colombia, a surpasar el reto, a ver un país desarrollado, un país ejemplar, en sentido de producción y innovación. El barco aquí mes ahora construir de esa energía de Colombia mesmo, o especialismo, o conhecimento de construir algo tan complicado así. Un bonito día. Soy el cónsul de Colombia en Aruba. En este momento nos encontramos en el muelle turístico de Aruba. Estamos recibiendo al buque ARC 24 de Julio, que viene de las costas de Cartagena, costas colombianas. Este es un buque construido en Colombia. Es un buque totalmente diseñado y elaborado en los astilleros de la Armada de Colombia. El buque va a estar durante este fin de semana visitándonos. Llegó el viernes y parte el día lunes para otro puerto. Durante este día, todas las estaciones pueden venir a visitar el buque entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Igualmente el sábado también se puede visitar y el día domingo entre las 11 y las 6 de la tarde. El día domingo vamos a tener un evento especial. Aprovechando la visita del buque, vamos a celebrar nuestra fiesta patria, que normalmente es el 20 de julio, pero la vamos a celebrar el día domingo. Hay invitados especiales, va a estar el primer ministro, los cónsules, ministros, parlamentarios y público en general.
Si quiere acompañar el día domingo a la celebración de los 216 años de la celebración de la independencia de Colombia, serán bienvenidos. Y también es una ocasión especial para aprovechar y celebrar los 200 años de relaciones entre Colombia y el Reino de los Países Bajos. Hoy, este año, lo estamos celebrando, vamos a aprovechar esa ocasión para celebrarlo. Entonces, todos están cordialmente invitados, no hay ningún requisito especial, solamente es venir al muelle turístico de Aruba. El ingreso es por la puerta 4 y, como les mencioné, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, viernes y sábado, y el día domingo de las 11 a las 6 de la tarde, pues, pero pueden venir a la celebración del evento, de la celebración de Colombia, que es de 9 de la mañana a las 11, hasta las 11. Empezamos nuestra ronda internacional con un atentado de un camión lleno de explosivos que allí fue en contra de la Guardia Nacional, según lo que indicaron las autoridades. Este camión estaba completamente lleno de explosivos. Ocurrió en el área de Tibú, en Colombia. Un camión destrozado y una densa columna de humo en el kilómetro 1 de Tibú reflejan la magnitud de la explosión. Los vidrios de una estación de servicio y un vehículo también resultaron destruidos. Según las autoridades, el camión cargado con explosivos estalló antes de llegar al objetivo, la guardia del batallón de ingenieros. Sí hay una afectación en tema material a unas estaciones de servicio, que fue donde detonó esta situación, y el reporte que tenemos en este momento es de 3 personas que terminaron lesionadas, una menor de 13 años y 2 personas mayores que laboraban ahí en el momento en que detonó este artefacto explosivo. El atentado ocurrió cuando se cumplen 18 meses de la crisis humanitaria en el Catatumbo. Un informe de la Secretaría de Seguridad de Norte de Santander advierte que 80.000 personas han salido desplazadas de la región tras 540 días de guerra entre el ELN y las disidencias. Esto representa que con exactitud las cifras incluso en este momento no se conozcan. Hubo muchos levantamientos de cadáveres que le tocó hacer a la comunidad, por supuesto eso no se registra oficialmente, hubo muchos que les tocó hacer, por ejemplo, a los inspectores de policía, muchas fosas también que se generaron el año pasado, particularmente en el momento más álgido de las confrontaciones. Las comunidades piden la intervención inmediata del nuevo gobierno. Para ellas hay que, entre otras cosas, arrancar con un nuevo plan de desminado del territorio para regresar a sus parcelas. Y seguimos conociendo más y más historias que quedan después de estos terremotos del 24 de junio en Venezuela. Un padre de familia, hoy vamos a escuchar esta historia, cómo en medio del dolor él decidió cortarse una de sus extremidades porque había escuchado la voz de su hijo bajo los escombros. Nuestros colegas de Noticias Caracol tuvieron la oportunidad de hablar con él. Este padre venezolano quedó atrapado bajo los escombros tras el terremoto. En medio de la desesperación, escuchó el llamado de su hijo y para poder ayudarlo, tuvo que cortar su propia pierna. Así como pudo, se abrió paso en medio de la montaña de cemento y encontró a su pequeño. Logró salvarlo. Cuando yo lo nombré, yo me dijo, papá, tenía el pie apretado. Como él, muchos niños, mujeres y hombres sufrieron amputaciones por aplastamiento luego del terremoto. Juan Pablo dos Santos ha visitado a muchos de ellos en distintos hospitales. Él mismo fue amputado de sus 2 piernas tras un accidente y les lleva mensajes de esperanza para continuar mirando hacia el futuro. Es ir a visitarlos, contarles un poco de mi historia, que vean cómo una persona puede usar prótesis y ser plena, ser feliz. La fundación que lleva su nombre, Juan Pablo dos Santos, ha creado una alianza tras el doble sismo con la Fundación Colombiana CIREC, también con el Hospital Ortopédico Infantil y Funda Procura. Dieron vida al Fondo Humanitario 77, Fe Sin Fronteras, un modelo sostenible en el tiempo para entregar prótesis, sillas de rueda y rehabilitación especializada a largo plazo para los afectados. Tienen 50 años de experiencia haciendo lo que necesitamos en este momento. Sin duda que apoyan a personas que viven situaciones extremas de supervivencia y que esperan poder transformar positivamente. Si usted quiere sumar su aporte, puede hacerlo a través de fundacioncirec.org/Fondo Humanitario 77.
Y sabemos que en medio de la desesperanza y de la situación que se vive en estos momentos en Venezuela, son muchas las organizaciones, cadenas hoteleras que también se han unido, como por ejemplo, una importante cadena hotelera se ha convertido en un importante centro de acopio, en donde allí reciben las donaciones, las almacenan, las distribuyen y las empiezan a entregar a distintas familias que lo perdieron todo. El lobby de un conocido hotel en Caracas se transformó en un gran centro de acopio, el principal de un total de 14, que han instalado 3 fundaciones en colaboración con empresas privadas en Venezuela. El objetivo es llegar más allá con la ayuda, incluso al punto de la personalización. Cada donativo, cada caja tiene nombre y tiene destino. Y nosotros nos encargamos de que llegue directamente a manos de la persona que lo necesita. En 3 semanas de trabajo contabilizan unas 1.200 familias beneficiadas y esperan alcanzar a otras. Nosotros llevamos una caja a una familia en donde tal vez hay 5 o 10 personas que se benefician de esa caja. Entonces sí podemos decir cuántas personas, hemos llegado probablemente a 5.000, 6.000 personas. Cajas marrones que salen precintadas y con nombre y apellido, luego de evaluar necesidades específicas en cada caso. Cuando son bebés, ahorita yo ayer estaba preparando una con el equipo, era un bebé varón, nos mandaron la foto además del bebé, entonces bueno, escoger desde cuál es la leche hasta los zapaticos. La carga física, entre ropa, alimentos, juguetes, bolsas y cajas, ayuda con la carga emocional. No, la verdad es que si nos rompemos aquí lloramos. No, todos hemos tenido nuestros altibajos emocionales, hemos perdido amigos, familiares o tenemos incluso familiares en situación bien vulnerable. El apoyo del voluntariado es fundamental, ya que viajan en autobuses como estos, al que estamos arribando, para levantar la data y apoyar directamente en las comunidades afectadas a todas las personas con estas ayudas personalizadas. En el terreno de la tragedia, estos voluntarios van día a día, no solo anotando nombres, sino recobrando historias. He llorado mucho, realmente he llegado a momentos que tengo que tratar de disimular para no afectar a los ya afectados. Ahorita están demasiado vulnerables y me da dolor más que todo con los niños, porque son niños, ellos no saben qué pasó. Unos me contaban, no tengo miedo, a mí no me dio miedo, mira mi casa. Wow. De verdad que es doloroso. Mientras avanzan los días, el agua potable, los alimentos no perecederos y los artículos de primera necesidad son prioritarios para las donaciones. Y se siguen conociendo más y más detalles de la imputación de cargos en contra de los dirigentes de la cadena conocida como Lily Pink en Colombia. Pues no solamente esto relata a Colombia, sino que también a Panamá. Al parecer, los dueños de esta franquicia estarían envueltos en distintos delitos. Por ese motivo, las autoridades recientemente dieron a conocer qué va a pasar con ellos y también con las tiendas. A la audiencia se presentó Max Abadi, empresario colombo-panameño y cofundador de Lily Pink. Durante la diligencia, la Fiscalía expuso los detalles de una investigación por una presunta red de contrabando y lavado de activos que, según el ente acusador, habría operado durante años a través de empresas en Colombia y Panamá para realizar operaciones comerciales que hoy son objeto de investigación. Podemos afirmar la estructuración de una organización delictiva desde el año 2013 a la fecha con el fin de cometer delitos indeterminados o determinables, para este caso, de contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la audiencia fue la forma en la que, según la Fiscalía, trabajadores de Lily Pink habrían sido utilizados para figurar como representantes legales de varias compañías, aunque sus funciones reales dentro de la organización fueran otras. El ente acusador aseguró que uno de esos representantes sería en realidad un conductor vinculado a Max Abadi, quien habría aparecido al frente de una de las sociedades sin ejercer un cargo directivo dentro de la estructura empresarial, según la hipótesis de la investigación. Realizaron además reportes inconsistentes ante la DIAN, entre estas con las comercializadoras, y cuentan con direcciones registradas que corresponden a lotes baldíos, casas o locales desocupados. Los constituyentes, representantes legales, socios y accionistas fueron y son empleados de las sociedades. La Fiscalía sostiene que la mercancía habría ingresado al país bajo una apariencia de legalidad para luego ser comercializada, mientras que las ganancias, según la investigación, habrían sido enviadas al exterior y utilizadas para la adquisición de bienes.
Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Terapias complementarias para mejorar la salud. Hello. Sushi, teléfono. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, yeah, yeah. Ahí está otra isla, bombón fuerte. Masiguino va, bando Aruba va dilante. Masiguino conectar, ay, con Seita, Durande. Yeah, 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 yeah. Construyendo en Aruba su futuro, está Seita innovando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. En oficina Mister de un milagre. Vai llama Posta Aruba. Tu equipo Mister de un playmaker. Y nos llega ahora. Ribbon Velocidad Premium. Te prometo que suave manera stamper y el paquete está na caminda. Oh, el paso de 1-2 riba caminda. Entera isla jugando con Posta Aruba. Gol! Nero Meco Fly. Llama Posta Aruba para entregar el paso final. Traveling through Aruba Airport soon? As Gateway 2030 construction continues, the main shopping area is temporarily closed as we build the future of Aruba Airport. However, restaurants, cafes, and shops remain open throughout the gate areas, giving you plenty of options to eat, drink, and shop before your flight. Outside the terminal, passengers and visitors can also enjoy the AUA Food Truck Plaza, along with a variety of other food and beverage options. Your journey continues while we build the future of Aruba Airport. Aruba Airport, your gateway to happiness. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hay un término que se conoce como las terapias complementarias que, según los expertos, están ayudando más y más las personas a recuperar su salud. ¿Pero de qué trata? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Siempre se ha dicho que aparte de los órganos, tejidos, ligamentos, sangre, células y constitución ósea, el cuerpo humano también es un campo energético y por ello utilizar dentro de la medicina integral terapias de campos electromagnéticos pulsados nos beneficia. Un área maravillosa que tenemos. Es una batería, está llena de electrones. Todo lo que nos quita los electrones nos enferma. Estrés, falta de ejercicio, dieta malísima y las toxinas del medio ambiente. Porque esas toxinas, ese estrés, lo que hace es que nos roba los electrones. Baja la energía y literalmente sentimos menos energía, menos claridad mental, no durmiendo bien. Y cuando perpetúa esta situación, pues inflamación. La inflamación es falta de electrones. Así que el magnetismo, cuando se le da a un cuerpo humano, el cuerpo produce los electrones y se va cargando, literalmente. A medida que se carga, una de las primeras cosas que pasan es que se producen células madre. Y como tú sabes, las células madre pueden regenerar potencialmente cualquier órgano del cuerpo. Así que con este tipo de terapia se estimulan las células, se regeneran los tejidos y aliviamos el dolor, sobre todo en afecciones óseas y musculares. Por ejemplo, para darte un extremo, yo he visto gente con fractura del pie y vienen aquí y me dicen, me acabo de fracturar el pie. Aquí está la placa y hacemos pulso magnético
por 2 días y literalmente en 48 horas ya hay unión del hueso completa, como si hubiesen pasado 4 semanas. Así que esto acelera la sanación del cuerpo. Como sabemos, la fiebre del Mundial pues ya está llegando a su fin y una argentina que reside en Australia mostró cómo fue el paso a paso para poderse encontrar con distintos argentinos que se encuentran también en ese país. Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra que selló el pase a la final del Mundial, una mujer que vive en Sydney, Australia, decidió salir a buscar festejos argentinos por las calles. Grabó su recorrido, subió el material al TikTok, donde la publicación empezó a circular. En el video, la usuaria, identificada como María Belén Galeano, narra su salida. Argentina gana una semifinal. Sydney ni siquiera se entera. Yo, sola, yendo a buscar quilombo. Al principio, mientras viajaba en el subte, mostró la escasa presencia albiceleste, pero la situación cambió con el correr de las imágenes. Al llegar al emblemático Opera House, la escena fue diferente. Ya cerca se empieza a notar la presencia argentina. Allí se fueron sumando más y más hinchas a la concentración y después mutó con un improvisado desfile de camisetas, banderas y cánticos que mostraban los festejos argentinos. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Hay oportunidades que no se presentan todos los días. Para este sábado 18 de julio, Loto 5 llega con un tremendo acumulado de nada menos que 1 millón de florines, una cifra que ha despertado toda la atención en la isla, porque solo con 4 florines van a poder participar en el sorteo y tener la posibilidad de convertirse en el próximo ganador de este gran premio. Recuerden, el acumulado de Loto 5 está en 1 millón de florines para mañana sábado 18 de julio. Solamente con 4 florincitos pueden participar. No dejen pasar la fecha y ser el próximo millonario de Aruba. Y los dejo con lo que le pasó a esta familia en el reciente encuentro entre Argentina e Inglaterra, donde allí en pleno último gol, cuando ya casi que estaba liquidado este partido y cuando Lautaro Martínez hizo el gol, a una familia se le dañó la señal. La clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó miles de festejos, pero también momentos de pura desesperación. Un grupo de amigas se hizo viral en TikTok después de mostrar que la transmisión del partido frente a Inglaterra se congeló justo cuando la albiceleste estaba por convertir el gol del triunfo. Las chicas estaban grabando su reacción durante los últimos minutos del partido cuando ocurrió lo impensado. La imagen quedó completamente congelada y ninguna podía creer la mala suerte que estaban teniendo. La escena generó miles de reproducciones y comentarios de usuarios que mezclaban el humor con la frustración. El video despertó una catarata de experiencias similares entre los hinchas. Uno de los comentarios que más repercusión tuvo fue: no sé de dónde eres, pero a nosotros nos cortaron el internet y el cable al minuto 81 y volvió al 94 y ya teníamos 2 goles. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Primera Plana con Alejandra Forero. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y no perderse la gran final del Mundial este domingo a través de Canal 23 Telearuba, la final entre Argentina y España. Continúen con la buena programación. Nos vemos el próximo lunes.